La herencia podrida del Acuario de Veracruz. Otra vez su nombre aparece en los informes del órgano de fiscalización superior. Sergio Rodríguez Cortés, titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, registró uno de los mayores montos de observaciones en la cuenta pública 2024. Y es que son más de 273 millones de pesos en obras irregulares. Durante el último año del gobierno de Cuitláhuac García, la PMA no solamente gastó como si fuera una constructora, sino que firmó contratos millonarios con obras inconclusas, sobrevaluadas o simplemente inexistentes. La PMA fue una de las pocas dependencias estatales con autorización para generar obra pública. Y justo ahí comenzó el problema, porque el Orfis detectó pagos adelantados, proyectos sin comprobar y contratos firmados apenas semanas antes de terminar la administración. En total, 23 contratos fueron observados por irregularidades que podrían derivar en daño patrimonial. Pero lo más grave es que el informe no especifica qué empresas fueron beneficiadas, un silencio que deja más dudas que respuestas. Estas acusaciones contra Sergio no son nuevas. Fue diputado del PRD, colaborador de Javier Duarte y aliado temporal de Miguel Ángel Yunes Linares. En el 2019, la empresa Walmart lo denunció públicamente por presunta extorsión, señalando que pedía 10 millones de pesos para evitar sanciones. El caso llegó hasta la mañanera de López Obrador, pero ni así perdió el cargo. Por un lado, Cuitláhuac García lo sostuvo, lo defendió públicamente y hasta le entregó la administración del Acuario de Veracruz, hoy conocido como Aquarium. En el 2022, la PMA clausuró el Acuario de Veracruz, argumentando irregularidades administrativas. Días después, el gobierno estatal publicó un decreto que le entregó a Sergio Rodríguez el control total del recinto y del fideicomiso de más de 120 millones de pesos. Bajo su mando, se anunció una inversión de 487 millones de pesos para modernizar el nuevo Acuario de Veracruz. Pero el Orfis detectó irregularidades en 7 contratos, incluyendo obras pagadas pero no concluidas, firmadas apenas 2 meses antes de que terminara el sexenio. Este informe de la auditora Delia González Cobos pues detalla pagos por obras inconclusas, por obras retrasadas o sin evidencia física. Algunas incluso fueron firmadas en octubre del 24, cuando el gobierno de Cuitláhuac García ya preparaba su salida. Entre los conceptos observados aparecen rehabilitaciones del delfinario, áreas para lobos marinos, cabezas monumentales de tiburones y supuesta modernización digital. Pero al sumar todos los contratos, el monto real asciende a más de 512 millones de pesos, superando por mucho lo reportado oficialmente. Y a pesar de las denuncias, Sergio Rodríguez se mantuvo como uno de los funcionarios más protegidos del gobierno anterior. Ni las quejas de los empresarios, ni las acusaciones por extorsión, ni las observaciones del Orfis lograron removerlo del cargo. Y hoy su nombre vuelve a aparecer en la lista de los responsables de presunto daño patrimonial, pero sigue sin enfrentar consecuencias. Y es que la PMA, que debía cuidar el medio ambiente, terminó convertida en un emblema de desorden financiero. Veracruz vuelve a mirar el mismo guión, pero con distintos actores. Prometieron limpiar la corrupción, pero terminaron repitiendo los mismos vicios del pasado. Estas obras fantasma, estos contratos inflados siguen ahí, ahora bajo nuevos nombres y bajo nuevos colores. Y mientras las auditorías se acumulan, el verdadero daño no solamente es patrimonial, sino ambiental y moral. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Información nacional. Claudia Sheinbaum revienta la corrupción en la Marina. Con el mar de fondo y frente a las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum lanzó una frase contundente: la corrupción no tiene cabida en las instituciones del país. Y el mensaje fue claro y sobre todo simbólico, pronunciado desde Veracruz durante la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México. Ahí la presidenta habló de lealtad,
Habló de rectitud y de soberanía, pero sobre todo de honestidad, justo en un momento donde el tema de la corrupción dentro de las instituciones vuelve a estar sobre la mesa. Corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida. Fue durante su discurso que Claudia Sheinbaum insistió en que la soberanía se defiende todos los días, no solo con armas o con uniformes, sino con valores. Dijo que la lealtad no solamente se demuestra con palabras, sino con actos que muchas veces pues nadie ve. Y pidió también a las instituciones, pidió a los funcionarios, pidió a las Fuerzas Armadas honrar la honestidad como principio de vida y advirtió que la deslealtad debe sancionarse con firmeza. Un mensaje obviamente que resonó fuerte, porque no se quedó en lo moral, sino que llegó justo cuando se investigan presuntos actos de corrupción dentro de la Marina. Y es que en los últimos meses salió a la luz una red de huachicol fiscal que involucra a altos mandos navales, a funcionarios aduanales y a empresarios. Este esquema era muy simple. Introducían diésel al país haciéndolo pasar por aditivos o aceites lubricantes para evadir impuestos millonarios. Las ganancias, según reportes de Latinus, se lavaron en bienes raíces de lujo en Veracruz, en Ciudad de México, en Baja California y en Quintana Roo. Y sí, entre las zonas señaladas están Jalapa, Boca del Río, Alvarado, donde se detectaron propiedades vinculadas a esta red. Por eso, pues el discurso de Claudia Sheinbaum no sonó como uno más de aniversario. Llegó como advertencia pública lanzada justo desde el estado donde parte de esas propiedades fueron localizadas. Y el mensaje político es muy claro. No habrá tolerancia para la corrupción ni dentro ni fuera de las Fuerzas Armadas. Y aunque no mencionó nombres, pues el contexto lo dijo todo. La presidenta buscó marcar distancia entre su gobierno y los casos que han manchado a las instituciones. Y obviamente, al reconocer a la Armada de México, pues Claudia Sheinbaum también reafirmó su liderazgo sobre las fuerzas federales. Aseguró que la Marina sigue del lado del pueblo y que su misión es proteger la soberanía y la historia del país. Pero entre líneas, también fue un recordatorio de quién dirige hoy el rumbo nacional. Una presidenta que busca consolidar su autoridad sin dejar espacio a las sombras de corrupción que heredó del sistema. Un equilibrio entre el respeto a la institución y el mensaje de control político. Así que Veracruz no fue elegido al azar. Históricamente, el puerto ha sido la puerta de entrada y de defensa al país. Y hoy vuelve a ser el escenario de un mensaje de soberanía, de honor y de limpieza institucional. Este evento reunió a funcionarios, a mandos navales y a representantes del gabinete federal en una ceremonia cargada de simbolismo político. Claudia Sheinbaum habló desde un lugar con historia militar, pero también con heridas recientes de corrupción. En el discurso de la presidenta, la corrupción se volvió el enemigo interno y aunque el mensaje fue solemne, pues tuvo fuerza política, porque no se trata solo de castigar al que roba, sino de recuperar la confianza del pueblo en las instituciones, porque la soberanía, como lo dijo Claudia Sheinbaum, no solo se defiende en la frontera o se defiende en el mar, se defiende también en cada oficina pública, donde alguien decide si actúa con lealtad o con corrupción. Noticias locales. Terror en carretera del sur veracruzano. Sí, el sur de Veracruz volvió a ser escenario de violencia. Un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales y un grupo delictivo dejó como saldo un policía herido, un civil muerto y 2 pasajeras de un autobús lesionadas. Este hecho ocurrió en la carretera Sayula de Alemán a Cayucan, uno de los corredores más conflictivos del estado. El operativo, según reportes, tenía como objetivo capturar a un presunto criminal. Todo comenzó cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detectaron una Suburban blindada circulando cerca del Cobaep de Sayula. Al marcarle el alto, el conductor emprendió la huida con dirección a la autopista. Durante esta persecución, 2 vehículos más se unieron a la Suburban, disparando contra las patrullas y lanzando ponchallantas para frenar el avance de las autoridades. En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un campo de fuego, porque a pesar del despliegue,
del conjunto de policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional, los ocupantes de la Suburban lograron escapar en otras dos camionetas, una Hilux blanca y una CRB de color gris. En la persecución, un elemento estatal resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital cercano. Las autoridades aseguraron la Suburban blindada, abandonada. En el interior de la Suburban, pues se encontraron armas de grueso calibre y equipo táctico. Fue también durante la balacera que un autobús de la línea ADO que circulaba por el tramo quedó atrapado en la línea del fuego. Dos pasajeras, identificadas como Irma e Hilda, resultaron heridas lamentablemente por proyectiles de arma de fuego y fueron hospitalizadas en estado delicado. Este enfrentamiento pues obviamente dejó pánico entre los viajeros y los habitantes de la zona, quienes se resguardaron en comercios y en viviendas cercanas. Pero las imágenes del autobús con impactos de bala se viralizaron en redes sociales. Minutos después del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad localizaron entre los matorrales a un hombre herido identificado como Pedro Alberto Pérez, originario del puerto de Veracruz. Fue trasladado al hospital de Oluta, donde falleció más tarde bajo custodia. Y aunque se presume su relación con el grupo armado, las autoridades aún investigan su participación. Mientras tanto, este objetivo al que buscaban, pues el presunto objetivo del operativo logró escapar. Al cierre del día, decenas de elementos de los 3 niveles de gobierno pues mantenían un operativo de búsqueda en los municipios de Sayula, Acayucan, Oluta y Tejistepec. Pero el ambiente en la zona sigue tenso, sigue con patrullas constantes y retenes en la carretera. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención adicional, pero la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que el despliegue continuará hasta restablecer el control en el corredor sur, uno de los más golpeados por la delincuencia organizada. Pero lo ocurrido en Sayula de Alemán vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en el sur de Veracruz. Y a pesar de los operativos coordinados, los grupos armados siguen mostrando capacidad de respuesta, armamento pesado y movilidad. Y mientras tanto, las autoridades presumen control, pero los hechos demuestran que el sur sigue siendo territorio en disputa.